están, amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos una vez más a este su espacio en la República. Hoy en un cambio de horario, pero todo tiene un porqué. La razón detrás del que esté ahorita aquí yo en vez de Carlos Cornejo es porque el señor Carlos Cornejo va a entrevistar a las 3 de la tarde en exclusiva a Roberto Sánchez, candidato a la presidencia por Juntos por el Perú. Así que ahí hemos hecho un pequeño intercambio para que el señor Sánchez pueda llegar a la entrevista. No podía antes. No se lo pierdan inmediatamente después de este programa. Por ahora, entonces, los acompaño yo en este cambio de horario, Fuerte y Claro, siendo casi las 2 de la tarde. Vamos a comenzar, antes de presentar a nuestros invitados, revisando un poco qué dice la portada de la República y cuál es la coyuntura política que muestra. La foto del día de ayer, el respaldo de múltiples fuerzas políticas al proyecto de Roberto Sánchez. Un zoom, mis queridas chicas, para ver las caritas que tenemos por ahí. Veo a Carlomagno Salcedo, con quien estuvimos aquí en el programa hace algunos días de Ahora Nación. Vemos también a George Forsyth, que dijo muy claramente que él no podía votar por Keiko Fujimori, que estaba analizando las propuestas de Roberto Sánchez. Bueno, ahora lo vemos ya en un respaldo directo, en una mesa conformada por diversas fuerzas políticas en la que está Roberto Sánchez encabezándola al medio, ¿no? Está Ricardo Belmont de Obras, está en el medio Roberto Sánchez, está López Chau de Ahora Nación y veo también al señor Zunini, ¿no? Secretario general de Juntos por el Perú, que se reunieron el día de ayer. Tenemos algunas imágenes de lo que fue esta reunión para brindarle su respaldo al partido político Juntos por el Perú y a la candidatura de Roberto Sánchez. Ha sido un día en el que hay diversas posturas políticas que se han mostrado. Bueno, una que ya la teníamos, ¿no? El adelanto de lo que fue el endose de Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori, y el resto de posturas que, en este caso, estamos hablando de por lo menos 3 partidos políticos: Obras, Ahora Nación, Somos Perú. Y en el caso de Keiko Fujimori, bueno, también ha tenido algunos endoses un poco más privados, ¿no? Como en el caso de Vargas Llosa. Pero bueno, ayer fue un día importante también porque hubo meeting de cierre. Keiko Fujimori en el Monumental, algo que no le gustó a todos los hinchas, porque evidentemente en una hinchada de cualquier partido político hay opiniones diversas, sobre todo dentro del espectro político, y no todas estaban a favor de Keiko Fujimori y del uso del estadio emblemático de su equipo de fútbol para un cierre político. Probablemente hubieran dicho lo mismo si se hubiese tratado de Sánchez, desde otro extremo de la opinión, ¿no? Y en el caso de Roberto Sánchez, que informamos aquí que la Municipalidad de Lima le había negado la posibilidad de hacer el mitin en el Paseo Naval de los Héroes, entonces se había tenido que mudar a Jesús María. Bueno, antes de empezar con nuestro invitado, que Sucher, ahorita les pregunto si ya está listo, quiero que veamos un video en el que Keiko Fujimori, entrevistada por RPP, ha señalado que sí va a respetar los resultados de la elección, así no le gusten, algo que contradice el video que pasamos aquí ayer, en el que la misma candidata en este mismo mes, en esta misma semana, señala y responde a la pregunta: ¿va a respetar los resultados aunque no la favorezcan? Vamos a ver. Ha pasado del vamos a ver a afirmar que ella siempre ha respetado resultados electorales. Escuchemos este cinismo. Ha señalado que usted no acepta los resultados cuando terminan las elecciones. ¿Cuál va a ser su postura una vez que se emita el resultado? ¿Ustedes lo van a aceptar o, como dicen sus críticos, van a cuestionarlo? No. A lo largo de mi carrera política siempre he aceptado los resultados, ¿no? Si en la última elección tuvimos observaciones, pues lo planteamos dentro de lo que la ley y la Constitución nos lo permite. Por supuesto, en este caso lo volveremos a hacer. Respetaremos la voluntad de la población.
Quiero también agradecer los pronunciamientos de Rafael Belaúnde, de Carlos Spa, y el día de ayer de... Bueno, ella estaba hablando justo de lo que les mencionaba al inicio, los endosos que ha recibido el día de ayer. El de Rafael Belaúnde ya sabemos sumamente cuestionado, que le causó más de 30 renuncias a su partido, Libertad Popular, y el de Carlos Spa, que no sorprende a absolutamente nadie. Pero me quedo entonces con lo que decía Keiko Fujimori, la señora Keiko Fujimori, que ella siempre a lo largo de su carrera política ha respetado resultados electorales. Entonces nosotros nos hemos imaginado todo este grito de fraude en el que sumergió al país durante casi 6 semanas en las elecciones del 2021, en el que incluso promovía un hashtag fraude en mesa, pidiéndole a las personas pruebas o evidencias de que se había cometido un fraude por los organismos electorales para que Pedro Castillo ganara y no ella. Además, este modus operandi al que ya nos tienen acostumbradas ciertas fuerzas políticas de intentar deslegitimar votos, de cuestionar votos. En esa ocasión, Keiko Fujimori presentó 802 recursos de nulidad para tratar de argumentar que los votos a favor de Pedro Castillo eran inválidos o fantasmas o ficticios o fraudulentos. Recuerden ustedes toda la pataleta que armaron porque no podían creer que al interior de una comunidad hubieran personas que se apellidaban igual y esto les parecía una actitud fraudulenta. Tardó 6 semanas en ese entonces en reconocer los resultados y lo hizo a regañadientes, luego de decir que irían a organismos extranjeros a solicitar auditorías y etcétera. Y no solo eso, lo hizo también en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, elecciones del 2016, cuando tardó 5 días en hablar, en reconocer el resultado. Pero no solamente eso, lo ha hecho, ha desconocido los resultados de la democracia desde el lugar que ha ocupado como mayoría parlamentaria. Hablemos entonces de la cantidad de reformas que ha petardeado, que se ha traído abajo, solo porque no eran impulsadas por su bancada, solo porque eran impulsadas por la oposición. Hablemos de la censura de uno de los ministros más queridos y mejor rankeados que hemos tenido, el señor Jaime Saavedra, que impulsaba la reforma de educación, a quien se trajeron abajo cuando le negó la confianza a un gabinete completo, el gabinete de Zavala, cuando ha impulsado mociones de censura o de vacancia, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski en 2 ocasiones y el de Martín Vizcarra también en 2 ocasiones. 8 presidentes en 10 años, gracias a la pataleta monumental precisamente ocasionada por no querer reconocer resultados electorales. Entonces, decir que a lo largo de su carrera esta siempre ha sido su postura es objetivamente falso. Ha gritado fraude en ocasiones y cuando no lo ha hecho de manera explícita, lo ha hecho a través de las acciones de su bancada, del Congreso, a quien ha utilizado como herramienta política para ir en contra de sus adversarios, para vengarse de quienes sí lograron ocupar el poder en vez de ella, gracias al voto ciudadano. Entonces, esto es objetivamente falso. Vamos a ver qué actitud tomaría en caso el domingo no la favorezcan los resultados.